Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro. Él es profesor emeritus de la Universidad de Cuenca, miembro del Cabildo por el Agua y otros importantes colectivos ciudadanos. Doctor Castro, el tema de la minería, sea esta legal o ilegal, se va volviendo una especie de eje transversal en todos los problemas por los que atraviesa el país. Está presente, por ejemplo, en este gravísimo problema, esta afrenta que ha sufrido el Ecuador con el asesinato de 11 militares, está presente en inundaciones que se dan en la zona o suroriental del país, en Zamora, Chinchipe y así por el orden. Y el gobierno nacional, de acuerdo con lo que vamos conociendo, vamos escuchando, le sigue apostando como uno de los pilares fuertes de la economía a la minería en general. Quisiéramos tener una reflexión de su parte sobre cómo marchan estos temas, qué es lo que nos viene, qué actitud además debemos tomar como ciudad, provincia y como ciudadanos. Gracias, Gustavo, por su entrevista. En realidad, la masacre a 11 soldados de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la región del Alto Punino constituye realmente un hecho que causa una profunda consternación, y deseo expresar en primer lugar mi solidaridad con las familias de los 11 soldados asesinados en una emboscada y por supuesto con la institución de las Fuerzas Armadas. Este hecho merece una profunda reflexión en la medida en la cual, por la información que se tiene, se trata de un hecho en el que participaron cuerpos armados ligados a mineros ilegales y que actúan en acuerdo con otras bandas de delincuencia organizada en nuestro país y que están ligados a la minería ilegal. Lo curioso del tema es que los sitios en donde se realiza la minería ilegal son plenamente identificados por el Estado ecuatoriano. Ayer nomás leía justamente un artículo de Alberto Acosta en donde se recuerda que ya en el 2020 se señalaron algunos lugares donde se realizaban estas actividades. Y claro, el Estado habrá seguido recolectando información sobre nuevos sitios en donde se realiza esta actividad. Y la pregunta que se viene es, sabiendo esta circunstancia, ¿por qué no se actúa a tiempo antes que cobre cuerpo esta actividad? Y mire usted que se llegue a conformar toda una infraestructura con recursos humanos, armamentísticos, con operaciones de fuerzas irregulares, armadas, que protegen estas actividades mineras, pero sobre todo, Gustavo, la prensa, la radio, la televisión muestra, señala informaciones, muestra imágenes de en dónde se realiza la minería ilegal. Nosotros contemplamos esa vista y paciencia todos los días. Y sin embargo, decimos, nos preguntamos los ecuatorianos, ¿cómo no se actúa con toda la drasticidad, con toda la fuerza del caso? Así es, y Alberto Acosta, en el mismo artículo que usted señalaba, que también lo revisamos, hablaba también sobre esa connivencia que se da entre estamentos oficiales con la minería ilegal, por la corrupción, evidentemente. Hablaba de un subsecretario del Ministerio de Defensa del actual gobierno que fue delegado en instancias gubernamentales a combatir la minería ilegal, mientras era presidente de una consultora cuyos socios exportaban ilegalmente oro desde Ecuador, relacionados, por supuesto, con la minería ilegal. Y recordemos, para no ir muy lejos, que hubo un caso denunciado a través de esta emisora aquí en la Zonal 6, donde otro funcionario de Arcom, me parece era la empresa o la entidad minera oficial en esos tiempos, relacionado este sujeto con minería ilegal en el cantón Zig-Zig. De eso se deduce, Gustavo, de que el gobierno debe preocuparse de hacer una limpieza dentro de las propias estructuras del Estado. Bueno, lo más grave es que puede haberse dado infiltración dentro de las Fuerzas Armadas, se vendió información, o también se han denunciado elementos policiales ligados a bandas delincuenciales, o
quién sabe si está resguardada la información sensible en las propias dependencias de regulación y control de la actividad minera en el país. La verdad es que causa asombro porque, insisto, en muchos lugares donde se hace minería ilegal son absolutamente conocidos. Y vuelvo a repetir la pregunta que nos hacemos: ¿cómo así no se eliminan y se paran esas actividades que están destrozando ecosistemas frágiles, selvas, montañas, causando graves estragos en ríos de la Amazonía y en otros lugares? Lo que puede indicarnos es que hay una suerte de complicidad de algunas autoridades estatales que no asumen con drasticidad el tema de frenar estas actividades ilegales y enfrentar debidamente, definitivamente, a la delincuencia organizada vinculada a la actividad minera. Pero además se debe investigar los lazos entre la minería legal y la minería ilegal en torno al tema de la explotación del oro, porque sobre eso también hay investigaciones, reportajes que advierten esas situaciones, circunstancias en que la onza de oro ha llegado a niveles muy altos en el mercado internacional. ¿Cómo ve usted, por otra parte, el tema de las zonas de recarga hídrica aquí en la provincia de la Suay, de la consulta popular, con esa situación muy clara en cuanto a la actuación del pueblo de la provincia de la Suay a través de la consulta de importantes entidades como gobierno provincial o consejo municipal de la ciudad de Cuenca, bastante claros, clarísimo además ese informe de TAPP que habla de todas, tenemos que utilizar este término, las trapacerías que se han dado en los procesos aupados por el Ministerio del Ambiente y desde Dandy Precious Metals con respecto a Quimsacocha. Bueno, Gustavo, nosotros como Cabildo del Agua nos hemos preocupado por dar la máxima publicidad a ese informe técnico científico elaborado por Etapa EP para que la ciudadanía se entere con toda la información, datos científicos, estadísticos, con señalamiento de lugares, instalaciones, análisis de cómo se daría el proyecto en Loma Larga, y se tenga conciencia de la monstruosidad que va a establecerse. La conclusión que he escuchado ya en varios sectores es que cómo es posible que en el páramo de Quimsacocha pueda establecerse una infraestructura, unas instalaciones casi similar al tamaño del centro histórico de Cuenca. ¿Se imagina lo que es eso, Gustavo? Y claro, no falta razón porque allí se instalarán, se deberán construir diferentes ramales, carreteros, instalaciones de carácter eléctricas, mecánicas, talleres, se instalan las relaveras, todo el movimiento de maquinaria, campamentos, en fin, todos los aspectos que implica el levantar una infraestructura minera en un lugar. Es como si usted en un jardín de casa vaya a embaldosar, pues se pierde el jardín, así de simple. Por eso decía que si bien escucho todavía a muchos personajes decir que en otras partes se realiza la minería con condiciones de precautelar el ambiente, da la casualidad que acá la minería quiere instalarse justamente en páramos en donde nacen las fuentes de agua, y entonces allí no hay más alternativa: o siguen las fuentes de agua o se destrozan las fuentes de agua, los humedales, los bosques, toda la vegetación. Es decir, no hay lugar, es incompatible la existencia del páramo, de las fuentes, los humedales con la actividad minera. Así de simple, una de las dos: o vamos a garantizar las fuentes de agua o se va a instalar la minería. No hay posibilidad por las propias condiciones físicas, geográficas del lugar. Esto creo que no conocen, o algunos ignoran o pretenden ignorar estas circunstancias y siguen con el argumento de que se puede hacer minería respetando a la naturaleza. En este caso, por las condiciones de Quimsacocha, no hay cómo, sencillamente. O persiste el páramo o simplemente se instala la minería y se destruye el páramo, con todas las consecuencias. Aparte de eso, pues Gustavo, ya en el ámbito jurídico, la tesis a la que ha llegado el Cabildo del Agua en forma definitiva es que una vez que el pueblo soberano se manifestó en la consulta popular por el agua de Cuenca, no
puede ya plantearse ninguna resolución o hacerse ninguna consulta ambiental o previa, porque ya existe un pronunciamiento de la voluntad soberana del pueblo que impide que el Estado pueda asumir cualquier decisión sobre algo que el pueblo ya ha prohibido, resolución, consulta de rango constituyente que impide al Estado asumir cualquier decisión en esas zonas donde justamente la voluntad soberana se pronunció prohibiendo la actividad minera. Ahora, hay que seguir divulgando este informe de etapa EP, como lo dispuso justamente el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca en una sesión me parece que del mes de enero. Se lo ha hecho entre algunos sectores organizados, sectores académicos sobre todo, pero es necesario divulgarlo hasta que este llegue a todos los segmentos de esta sociedad, que es la que se verá afectada directamente si llega a realizarse ese proyecto minero. Así es, y justamente esperemos que ese informe continúe en su divulgación, que Etapa siga planificando nuevas sesiones, asambleas, donde pueda exponerse por parte de los técnicos de Etapa esos hallazgos, esa información que tanto bien hace para concienciar a la ciudadanía. Creo que hemos dado un paso importante, Gustavo, porque Etapa se ha incorporado con toda la fuerza, desde su gerencia general y todos los funcionarios de allí han asumido con responsabilidad esa tarea. Lo que más bien ahora nos preocupa, Gustavo, es que habiendo una resolución del Consejo Cantonal de Cuenca de que se tomen acciones en el PDOT y PUX para seguir garantizando Adicionalmente, fue otra importante resolución. adicionalmente que no se dé la explotación minera en ecosistemas frágiles. Sin embargo, de lo que conozco, Gustavo, he leído, he tenido diálogos, he averiguado a algunos concejales, pues a más de la existencia de esa disposición 13ª, constante en la ordenanza originaria del PDT y PUX, en el caso de las presentes reformas, no se han asumido nuevas disposiciones para garantizar, fortalecer el tema de la prohibición de la actividad minera en todo el territorio de conservación, en los territorios que nacen las fuentes hídricas, en las zonas de recarga hídrica, en bosques, vegetación, protectores, porque, Gustavo, en uso de la facultad constitucional de regular la ocupación, uso, control del suelo urbano y rural del Cantón Cuenca, el GAN municipal tiene una amplia potestad constitucional para cerrar definitivamente, precautelar que no puedan darse ninguna actividad trópica, peor actividades mineras en toda la zona de protección. Esto, Gustavo, no es incompatible con las potestades que tenga otro organismo del Estado. El problema ya y sencillamente es de que hay que hacer pleno uso de esta facultad constitucional del regular el uso, ocupación y el control del suelo e impedir por todos los medios de que puedan darse construcciones en los páramos, y allí cabe por lo menos una sola disposición, pues Gustavo, la prohibición terminante de edificar, construir bajo cualquier pretexto, tipo, clase de construcción en los páramos, humedales, bosques de vegetación protectores, con excepción de lo que pueden ser, por ejemplo, construcciones relacionadas con observatorios científicos, centros de interpretación, eso también absolutamente regulados y muy restringidos para no afectar la zona. Esto es una disposición sencilla junto con otras, y además, Gustavo, de que aprovechar para normar también la actividad que pueden ejercer las comunidades de páramo de altura respecto de precautelar las condiciones hidrológicas. Valga la oportunidad, Gustavo, para recordar al señor alcalde, a los señores concejales, a la ciudadanía, que el Cabildo del Agua ha presentado un proyecto de ordenanza ya prácticamente hace 2 meses, Gustavo, y no hay movimiento alguno en esto de regular de mejor forma, con más precisión, particularidad y especificidad, la ejecución de la consulta popular por la defensa del agua de Cuenca en relación con el suelo de protección del Cantón Cuenca y con la garantía que debe otorgar Etapa a los habitantes para la conservación de las fuentes hídricas. Una ordenanza que consta de 2 grandes partes fundamentales. La primera,
que hace relación justamente a las garantías de protección de esos territorios, y dos, todo un tratamiento respecto de la forma como se puede coordinar e intervenir con las comunidades de altura para que éstas intervengan en precautelar la naturaleza, las fuentes de agua y al mismo tiempo sirvan para sofocar en primera instancia incendios forestales, otorgar primeros auxilios, prestar servicios de turismo ecológico, el problema de mejorar los datos ganaderos para que en calidad no aumente su número, formas en que las comunidades de altura deben intervenir como las más interesadas para conservar el suelo, la capa fértil, los bosques, un proyecto completo de ordenanza con exposición de motivos, con considerandos y hasta con financiamiento, Gustavo. ¿Cómo No ve sé si usted, hay. cómo ve usted, doctor Castro, en términos generales, el estado de situación que da el marco legal en esta ciudad a la protección ambiental? Mire, Gustavo, nosotros podemos emplear una facultad constitucional, como decía, que otorga la Constitución a los gobiernos autónomos descentralizados para justamente eh, plantearnos nosotros un proyecto de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo absolutamente compatible con, sobre todo, el resguardo de las condiciones ambientales eh, para la ciudad, para las parroquias rurales. Esto lo digo, Gustavo, porque la propia legislación ambiental, desde la Constitución de la República, los capítulos que tienen que ver con la protección del suelo, con la protección del aire, del agua, de los ecosistemas frágiles, con las disposiciones del Código Orgánico del Ambiente, el reglamento y otras leyes con esas, estamos, Gustavo, en capacidad de, aplicando esas normas dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el poder justamente desarrollar toda una planificación, planes, programas, proyectos en una ciudad que tiene un entorno maravilloso y con el cual nosotros podríamos convivir en forma armónica. Y para mí no encuentro ningún obstáculo que aquello se pueda regular, normar a través de ordenanzas, que es una facultad privilegiada que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente los municipales y metropolitanos. Ahora, y quizá para finalizar, dado el escaso tiempo que tenemos, doctor Castro, ¿cómo ve usted esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, que es posible que la lleve adelante el gobierno? ¿Hay riesgos en esto de retrocesos, de regresiones en el tema de derechos ambientales? Bueno, allí dos cosas, Gustavo. En primer lugar, el gobierno debería pensar bien de esta necesidad de la constituyente, porque yo creo que hay el camino de la reforma y de la enmienda expedito para realizar cambios necesarios a la actual constitución, que no signifiquen regresión de derechos y de garantías en todo orden. Hablamos de regresión de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, derechos colectivos y sobre todo el capítulo de las garantías al ambiente, a los ecosistemas frágiles y el tema del régimen de desarrollo vinculado a un enfoque de una economía popular y solidaria. Ahora, el tema, Gustavo, es que un Estado democrático se basa en dos aspectos fundamentales. Uno, el Estado democrático descansa sobre la soberanía popular, el respeto por la misma, a sus manifestaciones y la forma como debe consultarse al pueblo, la forma en que debe manifestarse esa voluntad popular a través de los lineamientos establecidos en la Constitución. Y dos, ese Estado democrático se basa en el control constitucional, de tal manera que si el gobierno, de forma necia, advertido por múltiples sectores, quiere avanzar a la constituyente, abriendo un espacio nuevamente de incertidumbre en el país, de los resultados, de la forma como se elabora. Un periodo donde nuevamente se paralizarán las inversiones esperando resultados. Si el gobierno neciamente quiere avanzar por esa vía, entonces tiene que acatar la Constitución. Y eso significa, Gustavo, que tiene que observar bien el principio democrático y el principio de representación y el principio electivo. Esto es,
el pueblo soberano tiene una constitución en donde señala cómo debe plantearse una asamblea constituyente. Y además, el pueblo ha previsto la forma en que debe ser consultado, o sea, autorregulado. No se puede preguntar cualquier cosa y en la forma que quiere un gobierno. Eso pasa ¿por qué? Se consulta al pueblo si desea o no la asamblea constituyente. Dos, cómo se van a organizar las elecciones, y esto tiene que ver con el principio de representación popular en base de un cuerpo electoral constituido por el pueblo soberano. Tres, que esa constitución sea sometida al pueblo. Cuatro, que una vez aprobada esa constitución, si es que se la aprueba, sea promulgada en la instrucción. Es decir, Gustavo, un proceso donde efectivamente hay una real participación democrática del pueblo, donde se discuta en forma deliberada, profunda, los diferentes aspectos de la Constitución, que vayamos por la línea de asegurar las condiciones de vida del pueblo, que no se legisle para una trinca, para una argolla, para una élite económica, que necesitamos una Constitución que pueda mejorar, pero no retroceder. De eso se trata. Pero sobre todo, lo importante es que se respeten los canales constitucionales previstos para este tipo de eventos. Aquí no caben acelerar, forzar. Ya no estamos en la época de la monarquía absoluta o de las monarquías constitucionales, en donde el monarca, el rey, el príncipe otorgaba, concedía una constitución al pueblo o ciertos derechos y ciertas garantías graciosamente. No, pues Gustavo, estamos en una república democrática constitucional en donde el pueblo soberano, con base a sus representantes electos de la forma que el mismo pueblo ha señalado, se establece en constituyente para redactar un texto constitucional. Y eso tiene que ser sometido al pueblo, si es que acaso quiere ir, insisto, el gobierno a ese espacio constitucional. Lo otro, pues Gustavo, es necesario dialogar sobre qué cambios son pertinentes, hacer una evaluación de la Constitución, qué hay de positivo, qué hay de negativo, eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana, en que todo el mundo estamos de acuerdo que se elimine, reducir el nivel de la función electoral al servicio electoral simplemente, hacer ciertos cambios en el Consejo de la Judicatura, garantizar de mejor manera la independencia judicial, la independencia de la Fiscalía, precisar algunos aspectos fundamentales de la Constitución en cuanto a las relaciones entre funciones, suprimir, balancear el tema del hiperpresidencialismo, quitar cualquier condición que pueda generar autoritarismo en nuestro país, ampliar las posibilidades de participación democrática, el control, rodear de garantías a la Corte Constitucional de mejor manera. Es decir, hay una serie de aspectos que positivamente podemos los ecuatorianos avanzar dando nuestra venia para que se realicen esos cambios. Pero si se quiere aprovechar la reforma, la enmienda o una constituyente para aspectos regresivos, para regresividad de derechos, o, insisto, para beneficiar un modelo de Estado y una economía simplemente en favor de una minoría, por más valiosa que ésta sea, sépase que esa constitución tiene que respetar a todo el pueblo y no a oligarquías, Bien, Gustavo. bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, doctor Castro. Gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor Carlos Castro, profesor emeritus de la Universidad de Cuenca, miembro del Cabildo por el Agua.